Una de las ventajas de ser soltero o soltera, ¿cuál cree que es? Pues que puede salir a la hora que quiera, a donde usted quiera. Y tenemos así a un hombre que estamos viendo que escribió la epístola a los Romanos. Como no tenía esposa, pues que lo detuviera, ¿no? Bueno, él tranquilamente se puede ir a donde él quisiera, pero no de vacaciones, sino a predicar a Jesucristo. Donde tuvimos la lectura bíblica en Romanos capítulo 15, verso 28. Recuerde que el apóstol Pablo ya había estado trabajando con las diferentes iglesias para recoger una ofrenda para llevar a Jerusalén. Pero también vemos que tenía deseos de ir a España para llevar el Evangelio. Tenía deseos también de ir a Italia, a Roma, para conocer a los creyentes que había ahí, pero también para llevar bendición del Evangelio. Por eso en el verso 28 dice: así que cuando haya concluido esto, al hablar de esa ofrenda que iba a llevar a Jerusalén para socorrer a los cristianos que estaban en necesidad ahí en Israel, en Judea, dice: y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Los planes de Pablo pues era ir a España, pero iba a llegar primeramente a Roma. Dice el verso 29, y sé que cuando vaya a vosotros, vemos que él estaba seguro. Dice: llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Abundancia. Si se fija, él resalta lo que es la bendición del Evangelio. Es una bendición enorme, sumamente grande. Si usted quiere llevar la bendición más grande a una persona, llévele el Evangelio de Jesucristo. La salvación es la bendición más grande que un ser humano puede tener en esta vida, la salvación de su alma. Dice Jesucristo: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, pero pierde su alma? No hay comparación. Podemos decir que las riquezas, por grandes que sean de este mundo, no tienen el valor que tiene el valor de la salvación. Las riquezas son pasajeras, son temporales. Si usted saca el billete más grande que trae por ahí en su cartera, aunque sea el de 1,000 pesos, bueno, un billete más popular, ¿cuál sería? Uno de 20 pesos. El billete de 20 pesos, ¿de quién trae la imagen? ¿De quién? De Benito Juárez. ¿Y el de 50 pesos? De Morelos. Ah, sí saben, se me da que sí se fijan. Yo apenas me fijo en los números, menos en las caras, ¿no? Bueno, esos billetes, por pequeños o grandes que tengan, imagínense que tiene una cuenta en el banco repleto de billetes de esos. Pero si esos billetes usted se los lleva a Arabia, ¿cree que se los van a valer allá? ¿No? Esos únicamente tienen valor aquí. A lo mejor si lleva dólares, puede ser que sí se los agarren. Pero lo que yo voy es que esas riquezas que usted tiene en esta tierra son temporales. Y hay unas que tienen únicamente una validez, un valor aquí, en el lugar donde usted vive. Si va a otra nación, no tiene ningún valor. Pero cuando hablamos del valor de la salvación, puede ser que hay muchos que menosprecian la salvación de Cristo. Pero lamentablemente están menospreciando la salvación más grande que puede tener el ser humano en su vida. Por eso Pablo, cuando habla a los romanos, y también el deseo de ir a España, dice: y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia la bendición del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo, recuerde, trae bendición. Pero ¿para quién
¿Para qué clase de personas? ¿Quiénes son los que pueden recibir esta bendición? Alguien que lea Mateo capítulo 5, verso 3. Mateo capítulo 5, verso 3. Está bien. ¿Quiénes son? Si se fija aquí, son los pobres en espíritu. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu son aquellas personas que están conscientes de su condición, conscientes de su necesidad, conscientes de que son pecadores, conscientes de que necesitan de la gracia de Dios, conscientes que no tienen nada bueno ante los ojos de Dios, conscientes de que por sus propias fuerzas y méritos nunca podrán agradar a Dios, conscientes de que son miserables, de que merecen la paga de sus pecados, que es la muerte, pero también a la vez son los que están más abiertos, más cercanos a la salvación. Son aquellos que al escuchar el mensaje, la buena noticia de salvación por Jesucristo, son los que abren su corazón a Jesucristo. Esas son las personas que mira a Dios, a los que son humildes de espíritu, a los que abren su corazón sin reservas a Jesucristo. De ellos es el reino de los cielos. Por eso vemos en la Biblia, en la clase de los jóvenes de la escuela dominical, estamos viendo las parábolas y vemos cómo los fariseos y escribas y aún sacerdotes eran los justos, según ellos, eran los que estaban bien ante Dios. Pero a la vez los que se sentían más cerca de Dios eran los que estaban más lejos de Dios. Y aquellos que según estos justos eran los que estaban perdidos, eran los que estaban más lejos de Dios, los pecadores, los paganos, los recaudadores de impuestos, a la vez eran los que están más cerca del reino de Dios. Eran aquellos que seguían a Jesucristo, aquellos que abrían su corazón a Cristo. Así que regresando a Romanos capítulo 15, verso 28, recuerden el deseo de Pablo de ir a España. En el verso 29 vemos también el deseo de llevar la abundancia de la bendición del Evangelio, pero cuando hablamos de que el Evangelio es de bendición para una persona, sencillamente es para personas que son humildes de corazón y que creen el Evangelio, que lo reciben con gozo, que lo reciben como algo más precioso que el oro, que la plata. Es como el Evangelio puede ser de bendición, porque para una persona que escuche el Evangelio, que escuche que Cristo murió por sus pecados, que fue crucificado en una cruz, que derramó su sangre por su pecado, pero que a la persona no le interese eso, déjeme decirle que en vez de ser un evangelio de bendición, va a ser un evangelio de condenación para esa persona. Toda persona que escucha el evangelio de Jesucristo, en otras palabras, lo que Cristo hizo por esa persona, y la persona rechaza lo que Cristo hizo, se está condenando. Alguien que lea Juan 3:36, Evangelio de San Juan capítulo 3, verso 36. La persona que es humilde de corazón, de espíritu, es la que escucha el Evangelio, es la que cree el Evangelio, es la que pone su fe en Jesucristo. Pero los que rehúsan creer en Jesucristo, ¿qué es lo que van a ver? No van a ver la bendición del Evangelio, van a ver la ira de Dios. Por eso uno siente tristeza aún dentro de la familia. Cuando dentro de la familia tenemos a alguien que es duro de corazón para Cristo, que cierra su corazón, que no quiere nada con Cristo. Es duro para uno. ¿Por qué? Porque uno ya sabe lo que viene para esa persona. Si muere en su rechazo a Jesucristo, si muere en incredulidad a Cristo, la ira de Dios es para esa persona. Por eso es importante también que tomemos en cuenta a esta persona, es un ser amado, es parte de la familia, es un amigo, tal vez una persona que estimamos mucho, pero que es duro, que es dura a Cristo. Sí hay que orar por él, hay que orar por ella, pero también nuestra parte debe ser hablarle de Cristo.
Y si esa persona cierra su corazón vez tras vez a Jesucristo, tenemos que decirle, ¿sabes qué? Si mueres sin Cristo, te espera la ira de Dios. Y no es nada agradable, tenlo por seguro. Y prepárate para eso. Pero hoy tienes la oportunidad de escapar de la ira de Dios. Abre tu corazón a Cristo. Mira lo que Él hizo por ti. Él dio su vida por ti. Lo único que te pide es que pongas tu fe en Él, que le recibas como tu Salvador personal, que abras tu corazón a Él. No tienes que hacer ningún esfuerzo, ningún sacrificio, nada. Ya todo lo hizo Cristo por ti en la cruz. Y cuando usted ve una cruz como la que tengo a mis espaldas, una cruz vacía, eso nos recuerda lo que Cristo hizo por usted y por nosotros. Cómo dio su vida al justo por nosotros los injustos, el santo, el sin pecado, por nosotros los pecadores. Así que la bendición del Evangelio, recuerde, es para los que creen en Cristo, pero es condenación para los que no creen en Cristo. Dice el verso 30, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, aquí habla del Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios. Aquí habla el Padre Celestial. Si se fija, tenemos aquí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero, ¿acaso Pablo podría fracasar? ¿Acaso Pablo podría ser estorbado? ¿Acaso Pablo podría desanimarse? ¿Acaso Pablo podría enfermarse y no poder ir? Sí. ¿Por qué? Porque Pablo era una persona como usted y como yo, con debilidades, con luchas. ¿Y qué cree? Tenía muchos enemigos que querían impedir que siguiera predicando de Jesucristo. Por eso Pablo está consciente de que él no es un superhombre, de que él necesita a los demás también, primeramente de Dios y de los demás. Por eso dice, os ruego. Si se fija, es un ruego, es alguien que tiene necesidad, ruega que se le ayude orando por él. Por eso es que importante es que también nosotros oremos unos por otros. Aunque sea una persona fuerte espiritualmente, aunque tal vez sea la persona, digamos, más madura de la iglesia, también necesita la oración, como el nuevo creyente que ha puesto su fe en Cristo, también necesita nuestra oración. Y si hablamos de que vamos a compartir el Evangelio a alguna persona, pues no lo dude que Satanás también va a estar por ahí estorbando. Se necesita la oración, como puede ver. Si Pablo quería ir a Roma, a España, para predicar a Jesucristo, sabía bien que había enemigos, sabía bien que Satanás iba a impedir que fuera, sabía bien que podía enfermarse también. Y recuerde, aún a Pablo también le fallaron personas que estaban en su equipo de misioneros, le fallaron. Algunos lo abandonaron, lo dejaron. Si usted ha leído por ahí, me parece en Timoteo, habla unas personas que la abandonaron, dice, amando este mundo, me han dejado. ¿Usted cree que Pablo no se desanimara? Sí. Uno se desanima también cuando otros le dan la espalda a uno. Tal vez en el ministerio, como yo les comenté también en relación a los jóvenes, no se ha visto un resultado. ¿Vale la pena seguir? Bueno, hay que orar por ello. Es importante orar. Por eso Pablo dice que me ayudéis orando por mí a Dios. Recuerde que Pablo era un gran siervo de Jesucristo, pero no era todopoderoso, sencillamente. Ni usted es todopoderosa, ni yo lo soy. Dice el verso 31, para que sea librado los rebeldes que están en Judea. Ah, caray, ¿dónde estaban entonces los peores enemigos de Pablo? En Judea.
Dice, los rebeldes que están en Judea. Si se fija, los enemigos de Pablo no eran los gentiles, no eran los que no conocen a Cristo, eran los de su propia nación, los judíos, los israelitas. Esos eran los rebeldes, dice Pablo. ¿Y a dónde iba él? Él iba a Judea, a llevar esa ofrenda para los creyentes que estaban en necesidad. Y él sabía a dónde iba, se iba a meter, como decimos, a la boca del lobo. Había gente que había hecho un juramento, me parece que 40 por ahí, judíos hicieron un juramento de no comer ni tomar nada hasta que no hubieran dado muerte a Pablo. Posiblemente algunos estaban vivos todavía y estaban ahí esperándolo, aunque no creo, ¿verdad?, que uno tanto sin comer ni tomar agua. Pero sabía Pablo que iba a estar duro cuando él llegara a Judea, por eso pedía la oración por él. Dice, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Pablo con gran esfuerzo ha levantado una ofrenda. Vemos a los corintios que les dice que se preparen en Corintios, 2 Corintios 9, y que cada uno dé como propuso en su corazón. Que cada uno dé algo para enviar la ayuda a los creyentes, a los cristianos que estaban necesitados en Jerusalén, en Judea. Pero había enemigos. Vaya a Hechos capítulo 21, verso 27, Hechos capítulo 21, verso 27. Hechos capítulo 21, verso 27 y 28. Hechos 21, verso 27 y verso 28. Si alguien lo tiene, favor de leerlo. ¿Qué sucede aquí? Pablo ya está en Judea con esa ayuda que llevó. Hay gentiles, o sea, que no son israelitas, personas que pusieron su fe en Cristo y que acompañaron a Pablo a ir a Judea. Pero para los judíos era una violación el que personas que no eran judías entraran al templo. No se le permitía la entrada a ninguna persona que no fuera judía. Y algunos pensaron que Pablo, como lo han visto con personas gentiles allí en Judea, y como vieron a Pablo en el templo, adentro del templo, pensaron que Pablo había metido a esos gentiles, a esos griegos cristianos, con él al templo. Y lo están acusando de eso. Pero si se fija, eran judíos de Asia. Era su misma gente, judíos. Por eso cuando él llevaba la ofrenda a Judea ya sabía lo que le esperaba. Pero sencillamente Dios mismo le indicaba lo que le esperaba en cada lugar. Inclusive antes de salir a llevar la ofrenda a Judea, un profeta llamado Gabo agarra el cinto de Pablo y dice, del varón de quien es este cinto, le va a pasar esto, va a ser apresado allá en Judea. Y los demás cristianos que están ahí le dicen, Pablo, no vayas, mira lo que te espera. Pero Pablo le dice, no me importa lo que me suceda, no me importa que sea encarcelado, estoy dispuesto a morir si es necesario. Ni la muerte detenía a Pablo, sencillamente. ¿Por qué? Porque él era fiel a su Señor. Y él tenía que cumplir con llevar a su ofrenda a sus hermanos en necesidad, aunque le costara la libertad. Déjenme decirle que ese fue el último viaje que hace a Judea, y de ahí en adelante queda preso, y de ahí en adelante es enviado a Roma, pero como prisionero. Vamos a Filipenses capítulo 3, verso 18, Filipenses 3, verso 18, alguien que lo lea, Filipenses 3, 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad de la cruz. Filipenses 3, 18. Dice Pablo, por ahí andan muchos
al hablar de esos rebeldes. Si se fijan, no son contados, son muchos los que son rebeldes, los que no quieren nada con Cristo, son muchos. Jesucristo dice, ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que van por él. Angosto es el camino que lleva a la salvación y pocos van por él. Pablo sabía que había mucha gente que no quería nada con Cristo, pero también no quería nada con los siervos de Cristo, con los mensajeros de Cristo. Pero déjeme decirle tristemente, también eso sucede en la actualidad. Mucha gente no quiere nada con Cristo. Usted puede ver iglesias y puede ver mucha gente, pero no tienen un compromiso real con Cristo. Son personas religiosas. Dicen, llega el día domingo, vamos, duramos 1 hora, 2 horas, y ya cumplimos, vámonos. Y vivimos como queremos, como si nada hubiera pasado. Son personas religiosas nada más, pero realmente no tienen un compromiso con Cristo. Pero las personas que toman en serio a Jesucristo, lo hacen el Señor de su vida, pero también viven para honrarle, para servirle, para agradarle a Él. Pero las personas que son rebeldes a Cristo, sencillamente no van a querer nada con Cristo, ni nada con los mensajeros de Cristo. Por eso en Filipenses 3:18 Pablo dice, por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo como llorando. ¿Qué significa? Que le dolía en su corazón. Sufría por causa de esas personas que eran incrédulas, que eran duras a Jesucristo. Él quería la salvación de su nación, y él estaba dispuesto a cambiar aún su salvación, por decirlo así, por la salvación de su nación. Puede ser que en nuestra familia haya quienes son rebeldes. Puede ser que sean como estos enemigos de Cristo, enemigos de la cruz, que no les importe lo que Cristo hizo realmente. Y puede ser que nos duela también a nosotros. Pero recuerde, nosotros estamos limitados. A lo mejor nos duele en nuestro corazón que el papá, la mamá, el hermano, la hermana, el amigo, la amiga diga, yo no necesito a Cristo, yo estoy bien así, ¿para qué? Que cada quien viva su vida. Tú vive tu vida y déjame ser a mí lo que yo quiero. Si tú eres feliz yendo a la iglesia, si tú eres feliz sirviendo a Cristo, vive feliz. Si yo soy feliz con la cerveza, si yo soy feliz con el béisbol, déjame a mí. Vive tu vida, pero no sabe lo que le espera a esa persona. Así que Pablo sentía dolor en su corazón y aún derramaba lágrimas por aquellos que no querían nada con Jesucristo. Regresando a Romanos capítulo 15, verso 32, dice, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Él de corazón deseaba ir a España, llegar a Roma, llevar el Evangelio, predicar el Evangelio, para que también mucha gente tuviera oportunidad de tener la salvación de sus almas, pero también para edificar la iglesia de Cristo, para edificar a los creyentes que ya había. Y él sencillamente iba a disfrutar de esta estancia con ellos, como dice el verso 32. Así que Pablo, si podía llegar a estar con esas personas en España o en Roma, téngalo por seguro que él iba a disfrutar, que iba a tener alegría en su corazón. Pero si se ve, es una bendición mutua, dice, y que sea recreado juntamente con vosotros. Yo cuando hablo de los creyentes, de los cristianos, yo digo que es mi familia espiritual. Tengo mi familia en la carne, pero tengo también mi familia espiritual. Sí, disfruto a mi familia en la carne, pero también disfruto a mi familia espiritual.
Que la familia en la carne tenemos cenas, tenemos de vez en cuando banquetes, sí, pero también en la familia espiritual tenemos banquetes, tenemos cenas. Y a veces más seguido tenemos aquí que allá, aunque no lo crean, aunque en mi propia casa. ¿Por qué? Porque sencillamente pues yo también disfruto el estar con mi familia en Cristo, con mi familia en la fe. Por eso yo no entiendo a las personas, o a los cristianos o cristianas, que no les gusta pasar tiempo con ellos. ¿Qué significa? Que no valoran a la familia que Cristo les ha dado. No la valoran sencillamente. Y el verso 33 termina, Pablo dice: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Aquí es un deseo de Pablo, y podemos decir que termina este capítulo con una bendición para esos creyentes de Roma. Pero también nosotros debemos de ser de bendición para los demás, desear lo mejor para los demás. Que si alguien necesita salud, que Dios restaure su cuerpo completamente. Que si alguien tiene necesidad de alimento, que Dios supla esa escasez. Que si no tiene para la gasolina, que Dios le provea lo necesario para que no tenga impedimentos de moverse. Y vamos a terminar también con la bendición sacerdotal. Vaya a Números capítulo 6. Números capítulo 6, versos 24 al 26, es la bendición de Aarón, el sacerdote Aarón. Número 6. Números capítulo 6, es el cuarto libro ahí en su Biblia, Números capítulo 6, Números capítulo 6, versos 24 al 26, y le pido estar de pie. Números capítulo 6, versos 24 al 26, y vamos a leer todos juntos esta bendición. Y al leerlo todos juntos, pues vamos a estarlo diciéndolo a la vez como un deseo para cada uno de los que estamos aquí. Dice así la palabra de Dios: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y que esta bendición sea para cada uno de los que estamos aquí.